Hoy entenderemos el algoritmo de regresión logística desde cero. Quédate si te interesa conocer uno de los algoritmos más importantes en las redes neuronales. Antes de adentrarnos a explicar qué es regresión logística, veremos este ejemplo. Una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda. Este niño estaba yendo a la escuela y en su mente tenía la idea que para tener más éxito debía incrementar sus horas de estudio por cada curso. En la siguiente gráfica podemos ver cómo los puntos se van ingresando al sistema de coordenadas, donde una recta se podría ajustar debido a que no se alejan tanto. El problema ocurre cuando vemos casos como el siguiente. En este caso vemos por un lado el tamaño de un tumor versus la posibilidad de ser maligno. Aquí vemos que solo dos casos se presentan, es decir, puede o no puede ser maligno, y de esa forma los puntos se adecúan en el sistema de coordenadas. Entonces alcanzamos a ver que una regresión lineal no permite agrupar la mayor cantidad de puntos para considerar que sea mejor solución. Así es como validamos la posibilidad de ingresar una función sigmoide, donde por la imagen podemos confirmar que se adapta de buena manera al sistema de puntos graficados. En este ejemplo, si los valores de x, tamaño del tumor, aumenta indefinidamente, este tiende a 1 y caso contrario, a 0. Entonces, como ya identificamos la regresión logística con el ejemplo anterior, ahora vamos a identificar los dos tipos de variable, donde la variable y también será denominada variable dependiente, y la variable x será denominada variable regresora o variables regresoras dependiendo de cuántas haya. Además, gracias a la función logística podemos identificar la existencia de probabilidades, donde aparte de poder medir el 1,0 que corresponde a los extremos de lo maligno que pueda ser un tumor, también podemos medir la probabilidad, por ejemplo, que sea un 60% o 15% maligno. Con esta primera explicación de regresión logística ya podemos adentrarnos a entender cómo funciona el algoritmo por dentro. Y para ello utilizaremos un caso real similar al del ejemplo anterior. Los datos. El conjunto de datos es sobre personas que tienen diabetes o no a partir de un conjunto de características como presión sanguínea, insulina, edad, entre otros. Se representa con un 0 cuando la persona no tiene diabetes y con un 1 si la persona tiene diabetes. El objetivo es construir un modelo que pueda determinar si una persona tiene o no diabetes a partir de determinadas características. Partes del modelo. Para entender el modelo con mayor facilidad, a continuación se explican las funciones importantes. Función de probabilidad. La primera función a tomar en cuenta es la de probabilidad. Esta función dará un resultado en porcentaje de qué tan probable es que, dependiendo de los datos, x, la clase sea 1 o 0, en nuestro caso qué tan probable es que la persona tenga diabetes o que no tenga diabetes. Como podemos notar, esta función tiene tres partes importantes, w, x y b. W son los pesos que se le otorgarán a las características, edad, presión sanguínea, insulina, etc. Los pesos asignan valores a cada característica dependiendo de la importancia de los datos a la hora de predecir si la persona tiene diabetes o no, y como veremos más adelante, cuando el modelo esté en la fase de entrenamiento entenderá cuáles son las características más importantes para tomar en cuenta cuando una persona tiene diabetes. Por ejemplo, como podemos notar, W es una matriz de una fila y 8 columnas, son 8 columnas porque tenemos 8 características. X son los datos que el modelo usa para aprender, en este caso tenemos 8 columnas y 768 filas. Tenemos que usar matrices para representar los datos, y para realizar las operaciones realizaremos multiplicación de matrices. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 primeras filas con sus 8 columnas de los datos de personas con diabetes. B es un parámetro que se añade a la función de probabilidad. Si graficáramos el modelo de regresión logística, lo que tendríamos es una línea dividiendo los datos en dos clases como en la siguiente imagen. Lo que el parámetro B hace es mover la línea que divide los datos de su punto de origen. Si no tuviéramos el parámetro B, la línea siempre comenzaría desde 0. Gracias a B podemos elegir desde qué punto la línea comienza. En el ejemplo, la línea comienza aproximadamente en 3. Si este valor fuese mayor, la línea comenzaría más arriba, y si fuese menor comenzaría más abajo. Multiplicación de matrices. Para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. La matriz X es 3 por 8, es decir, consta de 3 filas y 8 columnas. Y la matriz W es 1 por 8, es decir, consta de una fila y 8 columnas.
Pareciera que no podemos multiplicar estas dos matrices, pero lo que haremos es transponer la matriz X. Esto quiere decir que cambiaremos las columnas por las filas y la matriz pasará de ser 3 por 8 a 8 por 3. Con esta operación ya podemos multiplicar ambas matrices y la matriz resultante será 3 por 1. Como mencionamos, los pesos W le otorgan importancia a cada característica de nuestros datos. Entre más grande sea el valor de W, mayor importancia tiene la característica. Pero como podemos notar, tenemos valores muy diferentes en cada columna, desde valores decimales hasta valores grandes, lo cual provoca que el modelo piense que esa característica tiene más importancia. Lo que tenemos que hacer es convertir todos los datos a un rango de -1 a 1, de esta manera todos los datos tendrán un valor más parecido y más razonable a la hora de realizar las multiplicaciones. Entonces, a manera de resumen, se tiene la siguiente función. Esta función regresa a un valor generalmente decimal, el cual es la probabilidad de que una serie de características pertenezca a la clase 0 o 1. Pero lo que nosotros queremos es que el modelo nos diga si la clase es 0 o 1, y es donde entra en juego la siguiente función. Función sigmoide. La función sigmoide o función logística es la siguiente. Lo que hace esta función es tomar el resultado de la función de probabilidad y regresar un valor más acorde a lo que estamos buscando. Si el resultado de la función de probabilidad fue mayor a 1, la función sigmoide regresará un valor muy cercano a 1. Si el resultado fue menor de -1, la función sigmoide regresará un valor muy cercano a 0. Nosotros queremos que el modelo nos regrese valores lo más cercanos posibles a la clase a la que pertenece. Si estamos analizando a la primera persona y esta tiene diabetes, queremos que la función sigmoide regrese un valor de 0.99, y esto indicaría que el modelo trabaja correctamente. Función de costo. Tenemos que tener una métrica para saber qué tan bueno es nuestro modelo. De esto se encarga la función de costo. La función tiene varios parámetros. M, el número total de datos que tenemos, en este caso son 768. I, la clase a la cual pertenece la persona, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? A, es el resultado que regresa la función sigmoide y que podemos referirnos como la clase que el modelo predijo. Este número tiene que ser muy cercano a I. Sum, esto indica que es la suma de todos los datos. Resolvemos la función de costo con todos los datos que tenemos, por cada persona que aparece en los datos. Esto quiere decir que I y A serán arreglos que contienen todas las clases correctas y todas las clases que el modelo predijo respectivamente. Lo que el modelo busca es que los arreglos Y y A sean iguales. Cuando el modelo trabaja correctamente, el resultado de la función de costo será muy bajo. Si el modelo tiene un desempeño pobre, el resultado será muy alto. El siguiente paso es encontrar la manera de que la función de costo sea baja, y esto se logra encontrando mejores parámetros W y B, ya que estos son los que modifican la función de probabilidad y son los que otorgan la importancia a las características. Descenso de gradiente. Para encontrar los mejores parámetros W y B tendremos que recurrir a cálculo y derivadas. Este es un tema que puede ser difícil de comprender si no tienes experiencia con cálculo, pero no es imposible. En resumen, queremos encontrar los mejores valores para W y para B. Esta imagen es una buena explicación sobre lo que hace el algoritmo de descenso de gradiente. Si graficamos la función de costo, esta, al ser una función convexa, se dibuja con forma de medio óvalo en vertical y tiene un punto mínimo. En el gráfico está representado por una estrella. Lo que el algoritmo hace es buscar ese punto mínimo, ya que es donde la función se minimiza. Este proceso también se conoce como optimización, y la forma de lograrlo es dando pequeños pasos. Primero se empieza en un punto aleatorio, por ejemplo en la esquina superior izquierda, y conforme se van cambiando los valores de W y B, el punto azul va trazando un camino que llega al punto mínimo. Código. Iniciamos importando las librerías necesarias. Cargamos el conjunto de datos. Visualizamos la cabecera del conjunto de datos. Tenemos que tener las dos variables, X donde están las características de las personas y Y donde está la clase a la que corresponde esa persona. Un punto importante es normalizar los datos para que todos estén en un rango de -1 a 1 y no existan problemas. Contamos con 768 registros y 8 columnas. Ahora pasaremos a crear las funciones que nos ayudarán a crear el modelo. Función sigmoide. Función forward propagation. Esta función regresa el resultado de la función de costo y el resultado de la función de probabilidad, A. Más adelante usaremos A para realizar el descenso de gradiente. Función backpropagation, donde A, menos, y, por,
X es la derivada de W y A menos I es la derivada de B. La siguiente función, optimize, es más grande que las anteriores porque aquí empezamos a juntar todo el código. Hay partes importantes de esta función que se explicarán a continuación. Usamos un ciclo for ya que queremos que el descenso de gradiente se ejecute varias veces, esto porque se necesita llegar al punto mínimo. Nosotros podemos indicar cuántas iteraciones realizará y también cuál es la tasa de aprendizaje. Si tenemos una tasa de aprendizaje alta necesitaremos menos iteraciones y si la tasa de aprendizaje es baja necesitaremos más iteraciones. Estos dos parámetros se modifican dependiendo del problema. En este paso se realiza el descenso de gradiente, aquí la tasa de aprendizaje multiplica al gradiente de W y de B para saber qué tanto se moverá el punto azul, como pudimos ver anteriormente. Una vez que el modelo aprende de los datos tendremos nuevos valores para W y para B, la función predict se encarga de usar estos nuevos valores para predecir las clases de nuevos datos. En el bucle for de la función predict podemos ver cómo se asignan las clases dependiendo de la probabilidad que obtuvieron. Si la probabilidad es mayor a 0.5 la clase es 1, si es igual o menor la clase es 0. Recordemos que A es el resultado de la función sigmoid y es un array parecido a donde cada elemento se convertirá en una clase ya sea 1 o 0. Finalmente tenemos la construcción del modelo utilizando todas las funciones explicadas anteriormente. La función model es la que encapsula todas las funciones anteriores y las ejecuta. También se encarga de imprimir qué tan bueno es el modelo usando dos conjuntos de datos, el de entrenamiento y el de validación. Con la siguiente línea de código obtenemos los datos de entrenamiento y prueba, en este caso estamos asignando el 20% como datos de prueba y el 80% como datos de entrenamiento. Para finalizar utilizamos el modelo con los datos obtenidos en la línea anterior. A partir de ello podemos visualizar que el modelo presenta una precisión de 69.48%. Además se puede observar los pesos óptimos que se asigna a cada característica. Esto nos indica que hay algunas características que tienen mayor influencia al determinar si la persona tiene diabetes o no. Además se observa el valor del bias adecuado. El código fuente estará disponible en la descripción del video. Gracias.